Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por lo que ha vivido que por lo que ha leído. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos desarrolló el terrorismo militar como arma. Ese terrorismo militar comprendía el uso de armas automáticas como las ametralladoras, los acorazados en el mar y los vehículos motorizados. Pero luego de derrotar o intimidar a países de América Latina y excolonias de España en el Caribe y Oceanía como Filipinas, imponía a esos países dictaduras como las de Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, Pinochet en Chile, Milei en Argentina, Ríos Montt en Guatemala, Duvalier en Haití, Trujillo en República Dominicana, que hacían uso del terror como arma y la represión de sus pueblos, lo que dio origen a procesos revolucionarios como la Revolución Cubana o la Revolución Sandinista. El uso del terrorismo armado se desarrolló de manera extraordinaria por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos aéreos masivos e indiscriminados sobre poblaciones en Europa, y su punto máximo fue el uso de la bomba atómica sobre poblaciones civiles urbanas en Hiroshima y Nagasaki. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo armado, especialmente en lo que se refiere a poblaciones rurales, en el caso de ataques armados a poblaciones rurales como en Corea del Norte, sobre áreas naturales en las que se escondían los guerrilleros, y de esta forma se extendió también la destrucción de los bosques, las selvas, usando el agente naranja o el napalm, que desertificaban los suelos y eran cancerígenos o lo quemaban todo. Finalmente, América Latina desarrolló la llamada guerra contra la insurgencia, en la que se usó el terrorismo de las fuerzas paramilitares y militares formadas por habitantes de los mismos países que torturaban y mataban a sus propios hermanos, parientes, amigos o vecinos, llenando de desaparecidos, secuestrados, torturados e incluso mutilados, que selectivamente aparecían en cada uno de los países de América Latina o excolonias africanas, que desembocaron en guerras étnicas, religiosas o fratricidas que son ahora incontrolables hasta el día de hoy. Pero nos queda por entender que la CIA además desarrolló el asesinato sistémico y las desapariciones forzosas. Pero esta forma falló más de un centenar de veces en, por ejemplo, Fidel Castro y otros políticos, pero tuvo éxito en casos, por ejemplo, de Lumumba, y recientemente, pues, en la muerte del general Soleimani de Irán. El asesinato selectivo fue la fórmula de terror desarrollada por Iván el Terrible en el Imperio Ruso para controlar este enorme territorio, y fue usada por Stalin y el Partido Comunista de la Unión Soviética o el Reino Unido y todas las potencias coloniales de la historia, pero con los Estados Unidos adquirió una particularidad. Estados Unidos podía matar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, lo que era inusual en los viejos imperios europeos o asiáticos como China. Otra forma de usar el terrorismo armado fue usar la amenaza militar como una arma nuclear, como lo practicó Donald Trump con Corea del Norte y anteriormente con la URSS, y luego con la Federación Rusa y China, en la que una competencia por armas nucleares y armas de destrucción masiva se han convertido en un peligro global, pues si esos países llegan a tener presidentes como Hitler o Mussolini, pueden acelerar la destrucción del planeta, ya que está en curso el calentamiento global y la extensión masiva de especies. El terrorismo armado de Estados Unidos pasó a terrorismo económico. El terrorismo económico fue usado ya desde la antigüedad por ejércitos e imperios, y se trataba de bloquear a pueblos, ciudades y ahora estados con recursos materiales para su existencia, como el agua, los alimentos o el intercambio comercial, en puertos, aldeas, ciudades que vivían de esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló
el terrorismo económico en América Latina, bloqueando a Cuba y anteriormente bloqueando puertos como el de Panamá para conseguir que se liberara de Colombia y pasar a ser un país independiente, pero bajo su tutela, donde construyó el Canal de Panamá, y así este Canal de Panamá se convirtió en el negocio extranjero más rentable de Estados Unidos, junto con la explotación petrolera. El terrorismo económico luego se ejerció no solamente en Panamá, también se lo ejerció, por ejemplo, en Cuba desde 1960, y desde esa época hasta ahora, estamos hablando de 60 años, ha convertido a Cuba en un país relativamente pobre, pues está sometido a un terrorismo económico más un terrorismo militar, que le obliga a prepararse todos los días para una guerra con los Estados Unidos, privando a ese país de medicinas, lo que le llevó a desarrollar el mejor sistema médico del mundo, de alimentos, de insumos, máquinas, comunicaciones, amenazando a los países o empresas que hicieran actividades comerciales o productivas con Cuba, y esta isla ha compensado todas esas deficiencias con uno de los mejores sistemas educativos y de guerra de guerrillas del mundo, ejercitado exitosamente en Angola. Este bloqueo fue sobre todo un bloqueo naval, pero los bloqueos aéreos le permitieron debilitar a gobiernos como el de Gaddafi en Libia, el de Hussein en Irak. Mediante el terrorismo económico y la manipulación de los precios del petróleo, sumado al terrorismo militar, convertido en una carrera por la innovación de armas de destrucción masiva, logró destruir a la Unión Soviética. Hoy el terrorismo económico se lo ha aplicado a Irak, también se lo ha aplicado a Rusia, se lo ha aplicado a China, a manera de escarmiento, y está funcionando muy bien a Donald Trump para conseguir tratados con México, Canadá, la Unión Europea, China. Pero el uso más descarado del terrorismo económico se lo está aplicando a Venezuela, pues en él se ha desencadenado la ola migratoria de proporciones más grandes de Sudamérica y una crisis humanitaria que se ha extendido a todos los países de América del Sur, y le ha servido para crear una organización como Prosur, una organización de países sudamericanos que tienen la finalidad de hostigar a Maduro y Venezuela y hacer desaparecer a UNASUR, la utópica Unión de Naciones Sudamericanas, que pretendía crear el Consejo Sudamericano de Defensa, que era una opción que aterraba a los Estados Unidos, pero liberaba a los países de Sudamérica de la tutoría y la subordinación al Pentágono y la DEA. El narcoterrorismo, en cambio, fue usado por los conquistadores europeos en América y China, y consistía en convertir a reinos como los reinos indígenas de América, e incluso a imperios como China, en dependientes de la droga. El alcohol fue la droga que usaron los europeos para impulsar sus conquistas, sean como conquistadores, piratas o colonos. El alcoholismo ya fue usado por Roma como un arma de sometimiento a los pueblos de la conquista, junto con el circo romano, y justamente el uso del alcohol como mecanismo de dominación en los territorios que hoy comprende los países árabes, creó una religión, el islamismo, en donde el alcoholismo está prohibido. Era una reacción al uso del alcohol como instrumento de dominación. El narcoterrorismo cobró vida cuando descubrieron que con el alcohol se podía mantener dóciles a pueblos enteros y se podía conseguir extraordinarias tropas. Los soldados alcohólicos pueden morir por satisfacer sus vicios y perder todos los escrúpulos cuando invaden pueblos, violando y matando sin contemplación. Esta fue la droga de los conquistadores españoles, de los piratas ingleses, franceses, holandeses y portugueses, y de los colonos norteamericanos. Así,
el narcoterrorismo, convertido en heroísmo, audacia, brutalidad, violación, asesinato, impulsó a los europeos. Este narcoterrorismo fue utilizado también por los cosacos rusos para crear el enorme imperio y por los nazis, que a más del alcohol usaron las anfetaminas que creaban soldados que no se cansaban, no dormían, podían avanzar rápidamente en terreno hostil, pero sufrían paranoia como la de su líder, Hitler. Esta paranoia hoy hacía que se convirtieran en asesinos indiscriminados. Hoy las anfetaminas están en manos de las mafias y los carteles que lo usan para ganar dinero y para librar la guerra económica contra la pobreza de sus miembros y poblados de origen, como por ejemplo los pueblos pobres de la frontera entre México y Estados Unidos, y así quitarles un pelo al gato lleno de billetes que son los norteamericanos. Y los ex imperios europeos, que son percibidos como los malos que explotan a los pobres del mundo y a los que hay que darles algo de su propia medicina para cobrarles la codicia insaciable con la que han conquistado el planeta. Así pues, las drogas más fuertes y adictivas, como es por ejemplo la cocaína, como es el opio, ya desde hace 200 años la produce Afganistán, que fue un producto de las colonias británicas de Asia para vender al gran imperio chino y someterlo como lo hicieron los españoles con los imperios de América, pero usando el alcohol. El opio dio origen al narcoterrorismo del opio. El narcoterrorismo del opio lo usó el Imperio Británico para producir ganancias ilimitadas desde comienzo del siglo XIX y le permitió sostener a la corona de la reina Victoria, expandirse como la mayor potencia navera y comercial del mundo. Todo partió de una llamada Guerra del Opio, en la que el Imperio Británico venció al Imperio de China y le obligó a este imperio a consumir por 200 años opio. Luego, el negocio del opio se extendió a Europa, llegando a este continente y a ser este continente el mayor consumidor a comienzos del siglo XX, y convirtiendo a París en la ciudad del pecado de Europa, pero al mismo tiempo en la cuna de los llamados librepensadores, artistas y genios de las ciencias sociales. Como gran vendedor de droga era la mayoría de los imperios de esos tiempos, el opio era un peligro social que no se lo consideró narcoterrorismo a su comercio, pero en las colonias europeas de Asia, el opio sí era narcoterrorismo, y en especial cuando el opio financió las guerras de las colonias asiáticas de Europa como Indochina, Laos, Vietnam. Cuando el opio financió la guerra de Afganistán contra la URSS, tampoco se lo consideró narcoguerrilla o narcoterrorismo a los talibanes y mujahidines. Pero cuando esto cambió en el año 2001 y se fueron contra Estados Unidos, entonces pasaron a ser no solo una narcoguerrilla, sino narcoterroristas, porque dieron refugio a Bin Laden y a su organización Al-Qaeda. La cocaína, hoy la droga más famosa y cara del mundo, es mala no era mala cuando los indígenas de los Andes la utilizaban para hacer sus trabajos y esfuerzos extraordinarios de las minas del Potosí en Bolivia, las principales minas de plata de Sudamérica, o en las numerosas minas y lavaderos de oro de lo que ahora es Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde había más población indígena concentrada que el resto de América del Sur. La cocaína se vuelve una droga y es narcoterrorismo cuando el ejército norteamericano la usa en la Segunda Guerra Mundial para estimular a sus soldados y sacarlos del pánico de una guerra mecanizada con alto poder de fuego, donde las muertes de inocentes se producían en áreas pobladas donde se libraban las guerras, pero con armas que producían gran destrucción material. Pero el mayor uso como narcoarma y narcoterror fue en la guerra de Vietnam, donde los soldados de Estados Unidos la usaron junto con el rock para anular
no solo el cansancio, el pánico, el temor, sino la conciencia, los escrúpulos, de manera que desde los aviones o helicópteros, el bombardeo con desfoliantes como el agente naranja, que al mismo tiempo mataba con cáncer, o el napalm, que convertía en fuego el agua, es decir, los que contuviera agua, podía ser agua en la piel y tejidos de animales, plantas o inclusive lagos y ríos. Así los humanos se incendiaban solo con su contacto. Es así como Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia narcoterrorista del mundo y usó los narcóticos que pasó de los soldados a la población civil y luego fue usado en el narcoterrorismo para financiar las guerras de Centroamérica. La guerra civil colombiana, que ya lleva décadas financiando primero a los contras en Centroamérica y luego las Autodefensas Unidas de Colombia, el peor grupo terrorista de torturadores de Sudamérica, y finalmente, luego de la caída de la URSS, dejó de financiar a los grupos guerrilleros, que cuando ya la URSS cayó, dejó de financiar a los grupos guerrilleros de Colombia. Estos usaron la cocaína para financiar sus operaciones, tal como Estados Unidos lo había hecho en Centroamérica y en su propio país. Así, Estados Unidos había financiado la contrainsurgencia primero en el sudeste asiático, luego en Centroamérica y luego en Colombia. Hoy la cocaína no solo financia a grupos guerrilleros, sino a partidos políticos, a políticos, a industrias como la industria de la construcción, la pesca, el camarón en Ecuador, y financia la industria del transporte en América Latina, pues los buses y camiones se pagan en muchos casos, con el transporte de drogas y fundamentalmente con el principal recurso de los campesinos y pescadores pobres, a los que se les paga muy mal por su producto, sus cultivos o su pesca. Así pues, hoy los Estados Unidos ha retomado lo que fue el terrorismo biológico, arma fundamental de la conquista europea y de la colonización de América. El terrorismo biológico o bioterrorismo ayudó a Cortés, pues sus conquistadores trajeron la viruela en la urbe de las vacas, la influenza en sus gallinas y cerdos, la malaria en sus esclavos africanos, el sarampión, que fue la principal arma de conquista de Pizarro en Sudamérica, y a estos se sumó pestes como la rabia, que trajeron los perros de los conquistadores. Así pues, la guerra biológica ya fue usada desde los tiempos de las guerras entre Asia y Europa, como nos recuerda la Biblia, que sirvió para que los judíos se liberaran de la esclavitud en Egipto y al mismo tiempo valió muchísimo en la conquista de América y Oceanía, donde tuvo por supuesto un papel fundamental. Ecuador fue el mayor productor mundial de quinina, la droga que le permitió a los conquistadores españoles conquistar los trópicos del planeta, pues la malaria fue siempre el principal problema de salud en los trópicos, llegando a destruir al ejército de Napoleón en su conquista del norte de África. Así pues, el terrorismo biológico fue una arma de guerra y de conquista, de dominación, tanto más útil que otras armas, e incluso aceleró el fin de la Primera Guerra Mundial cuando soldados norteamericanos la llevaron a Europa en 1917 y esto produjo la peor peste de la historia del siglo XX, la gripe española, que fue llamada así porque España fue el primer país que denunció el uso de la peste como arma de guerra, y en este momento de la historia donde los ejércitos habían perdido todos los escrúpulos, incluso usando el terrorismo químico y los gases como armas de destrucción masiva. Así pues, el bioterrorismo pasó a ser la peor amenaza para los seres humanos y para la economía, y el mecanismo salvador de otras especies como del aire, del agua, de la tierra, pues al producirse la reducción del consumo de la contaminación, la movilidad humana, la naturaleza aparentemente es beneficiada.
Pero lo curioso de esta arma biológica es que, al igual que la gripe española, el daño ha sido imposible de predecir, y como las pestes en América, estas armas se han convertido en la peor amenaza específicamente para la especie humana, lo cual es muy bueno para la naturaleza y para el planeta, pues el ser humano se ha convertido en el principal peligro para los animales y las plantas y para la tierra. Esto nos lleva a pensar que el coronavirus, que en un principio favoreció al gobierno de Donald Trump y a los Estados Unidos, hoy que este país pasó a ser el más afectado por la pandemia, y nos hace pensar que el verdadero origen de este virus no fue un laboratorio militar norteamericano ni los 2 soldados enfermos que llegaron a las competencias de los Juegos Olímpicos Militares en Wuhan y que luego se regresaron, sino que aparentemente son las malas condiciones del aire. Numerosas pestes como el cólera, producidas por los arbovirus, como el dengue, como la chikungunya, la zika, la fiebre amarilla, nacieron y se propagaron espontáneamente porque el ser humano creó las condiciones para que estos virus se modificaran y se propagaran rápidamente, más allá de lo normal. Es indudable que el ser humano alteró el aire y la atmósfera en el siglo XX, más que en ningún otro, y que es ahora el aire contaminado la mejor incubadora de virus jamás creada. Así pues, en estas condiciones nos enfrentamos a una realidad, y es que, al parecer, la mejor forma de combatir el virus respiratorio no son las vacunas solamente, sino la calidad del aire. Pero cambiar la calidad del aire depende de nuevas tecnologías como las tecnologías electrónicas no contaminantes, el fin del uso masivo de los motores de combustión, el fin de fábricas contaminantes como la industria de la petroquímica o del acero, por lo que, siendo esto mucho más difícil de combatir que las vacunas, nos queda la opción de las vacunas como solución inmediata, pero nos queda muy claro que el bioterrorismo y las pestes pueden paralizar nuestra vida como lo está haciendo los coronavirus. Muchas gracias.